Más semana se habló, incluso había caras felices de algunos de los involucrados investigados en el caso Lava Jato, porque en Brasil se había anulado la evidencia de donde se encontraba toda la información respecto a la entrega de coimas, porque se había roto la cadena de custodia. Pues bien, Rodrigo Cruz, nuestro compañero en Punto Final, ha logrado por primera vez conversar con Stefan Lenz, que es el ex fiscal federal, que precisamente incautó estos servidores de Odebrecht. Y esto ocurrió en Ginebra en el año 2016. Él lo que dice claramente es que en Brasil puede haber ocurrido lo que ha ocurrido, pero en Suiza no se ha roto de ninguna manera la cadena de custodia, así que toda la información que se ha obtenido en estos servidores sirven precisamente para los casos que están vigentes. Estamos hablando del caso Ollanta, estamos hablando del caso Toledo, estamos hablando del caso Keiko. Vamos a ver qué es lo que dice el ex fiscal respecto a este caso que es muy importante. Su reciente visita a Lima ha pasado casi inadvertida, pero el efecto de su testimonio puede terminar dándole un giro al hoy languidecido caso Odebrecht, no solo en el país, sino también en el continente. Esto, en especial, luego de que un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil decidiera, el año pasado, invalidar las pruebas en este caso para regocijo de los investigados. Es un error decir que los documentos provenientes de Brasil son ilegales. Podrían haber sido modificados, pero ahora tenemos las evidencias de Suiza y con cada documento que recibas de Suiza podrás compararlo con los que recibieron de Brasil. Si es lo mismo, si hubo cambios y si hubiera un cambio, lo sabrías. Punto Final conversó en exclusiva con Stefan Lenz en su último día en el país. El ex fiscal suizo Stefan Lenz, una de las personas que más sabe en el mundo cómo funcionaba el sofisticado esquema de sobornos que la constructora brasileña implementó en su ya célebre Departamento de Operaciones Estructuradas, tiene una opinión contraria con base a su conocimiento y experiencia personal a lo dispuesto por la justicia brasileña. En minutos nos contará por qué, para él, las pruebas del caso Odebrecht sí son válidas en los juicios, a diferencia de lo que sostiene el juez brasileño. Esta semana, Lenz se presentó en el juicio contra el expresidente Alejandro Toledo como testigo experto ofrecido por el fiscal José Domingo Pérez. Señor Stefan Lenz, usted promete decir la verdad y nada más que la verdad en cuanto se le pregunte en esta audiencia. Durante 3 días, este ex fiscal, con más de 40 años en investigaciones relacionadas a delitos económicos y grandes casos de corrupción corporativa transnacional, habló, por ejemplo, de la ruta que siguen los sobornos, de los codinomes que utilizó la compañía para ocultar las identidades de los beneficiados de las coimas, y más en específico, declaró respecto a cómo funcionan aquellos programas internos llamados MyWebDayB y Droisis, que los directivos de Odebrecht emplearon para ejecutar los pagos ilícitos a funcionarios y políticos en los países donde operaban, cuyos servidores estuvieron alojados en la ciudad de Ginebra. Quisiéramos que nos narre qué es lo que se investigó acerca de la Caixa 2 y la empresa Odebrecht. Pero hay una posición en particular que los países afectados por el caso Odebrecht prestan especial atención de lo que tiene que decir este ex fiscal suizo. Ahora, viendo a través de la información que llega de Brasil, es que se han cometido muchos excesos, muchas arbitrariedades que felizmente ya en la justicia brasileña se ha demostrado que estas supuestas pruebas fueron manipuladas. Este fue el mensaje que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, publicó en sus redes sociales hace unos días. Así como ella, varios políticos investigados por el caso Odebrecht, como el expresidente Ollanta Humala, afirman que el caso se cayó porque desde Brasil se invalidaron las pruebas de los servidores de esta compañía. Y estas pruebas ahora no podrán utilizarse
en un intento desesperado de seguir persiguiéndonos. Para mí es altamente significativo. La historia es así. El año pasado, el juez brasileño José Antonio Dias Toffoli resolvió que no se podían utilizar en todos los ámbitos y para todas las acciones ninguna prueba que haya estado alojada en los servidores de Odebrecht, los cuales contenían información de sus programas secretos Mawebe B y Droisis. De acuerdo con la autoridad brasileña, esta información fue enviada a Brasil sin que se respetara una debida cadena de custodia. En otras palabras, fue remitida de manera ilegal. Mencionó incluso que algunas de estas pruebas llegaron en bolsas de plástico. Esto, luego de que salieran a la luz comunicaciones vía Telegram de los fiscales brasileños a cargo de la investigación en ese país. Uno de los efectos de esta decisión es que ni Marcelo Odebrecht, ni Jorge Barata, ni otros altos exdirectivos de la compañía pudieron declarar en los juicios llevados en Perú. Pero Lenz tiene una opinión distinta. Él fue el fiscal que en el 2016 incautó los servidores de Odebrecht en Ginebra y sabe, como pocos, cómo fue ese proceso de compartir la información a otros países, respetando la cadena de custodia y los acuerdos de cooperación judicial internacional. Si hay que hacer una distinción, había un servidor en Suiza que fue utilizado por Odebrecht para alojar un servidor que alojaba los datos de la caja 2. Eso significa su contabilidad paralela, donde manejaban el dinero de los sobornos, y este servidor en Suiza fue incautado en Suiza, asegurado en Suiza, procesado en Suiza a través de la Policía Federal. De acuerdo con las normas de tecnología informática forense, por lo que estoy seguro que no se ha manipulado alguna prueba o documento que ha llegado a Perú. De acuerdo con Lenz, la información con la que el juez brasileño se basó en su decisión es diferente a la que ellos luego enviaron a ese país desde Suiza. Los datos recibidos por la Policía Federal brasileña, por los fiscales brasileños, son los datos que recibieron de Odebrecht. Y estos datos tienen su origen en otro servidor que estaba alojado en Suecia. Y solo Odebrecht tenía acceso a este servidor en Suecia. Entonces, todo lo que puedo decir es que supongo que este juez Toffoli dijo que esas pruebas recibidas de Odebrecht no eran limpias. Son dos informaciones las que se envió a Brasil, una a través de Suiza y otra a través de Suecia, ¿es correcto? Esto es correcto, pero creo que los datos y la evidencia de los que Toffoli habla en su decisión solo están relacionados con la evidencia que han recibido de Odebrecht. Y no sé si él lo sabe, tal vez no lo sepa, o simplemente lo niegue, que también existen las mismas pruebas que Brasil recibió de Suiza. En otras palabras, lo que sostiene Lenz es que cuando la Fiscalía Suiza incautó en el 2016 los servidores de Odebrecht alojados en una empresa de almacenamiento de datos llamada SafeHost, se respetó la cadena de custodia y luego esta información fue compartida vía asistencia judicial internacional a las fiscalías de Brasil y Perú. Caso contrario, ocurrió con una copia de esa misma información que la constructora tenía en Suecia en una empresa llamada Bahof. Ahí no había una cadena de custodia y se envió directamente la información a Brasil por parte de la compañía. Como resultado, el juez brasileño Dias Toffoli declaró inadmisibles estas pruebas. Todos los datos que fueron entregados mediante asistencia jurídica mutua a autoridades peruanas, así como autoridades ecuatorianas, autoridades colombianas, autoridades brasileñas, toda esta evidencia tiene una cadena de custodia clara. Lamento la decisión de Toffoli. No entiendo perfectamente el portugués, pero no creo que se refiera a las pruebas recibidas de Suiza. Simplemente se refiere a las pruebas que utilizaron los fiscales brasileños, a las pruebas que recibieron de Odebrecht.
Los políticos investigados en Perú se ciñen a lo dispuesto por el juez brasileño para asegurar que el caso Odebrecht se ha caído al considerar que las pruebas son ilegales. Es un error decir que los documentos provenientes de Brasil son ilegales. Podrían haber sido modificados, pero ahora tenemos las evidencias de Suiza y con cada documento que recibas de Suiza podrás compararlo con los que recibieron de Brasil. Si es lo mismo, si hubo cambios y si hubiera un cambio, lo sabrías. Todos los documentos que fueron entregados por la propia Odebrecht, en el caso hay alguna duda, esta duda se puede comprobar con los documentos recibidos de Suiza. Si son auténticos, entonces no hay problema con la prueba recibida desde Brasil. Y si hubiera habido cambios, lo notarías y podrías utilizar los documentos recibidos de Suiza. Desde 2021, la Fiscalía de Perú cuenta con decenas de miles de archivos que sus pares en Suiza enviaron relacionada a los programas que Odebrecht tenía alojados en sus servidores en Ginebra, información ligada a los proyectos y sobre todo a los pagos realizados para ganar las obras. Lenz fue el encargado de analizar la data. Odebrecht an ihn ausrichten will und Odebrecht bezahlt stattdessen. El ex fiscal suizo ya se fue del país, pero es posible que regrese este año para también declarar en los juicios de Ollanta y de Keiko Fujimori, y con ello seguir desentrañando el esquema de este gran escándalo de corrupción. Pues lo más importante es que los casos no se caigan. La ciudadanía merece conocer en juicio su desenlace.